¿Cuánta razón tiene Claudia Sheinbaum cuando dice que no es el presidente, con E, quien quita a un presidente municipal o a un gobernador? Sin querer, la señora me ha dado la razón a todo lo que les he dicho por meses y al mismo tiempo nos informa que ella no intervendrá cuando los ciudadanos decidan deshacerse de algún gobernador o alcalde, como Rocha Moya o Juan de Dios Gámez. El pueblo pone y el pueblo quita, dijo el viejito. Entonces, todo depende de los buenos ciudadanos de Culiacán y Sinaloa. A ver cuándo se deciden. Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República, porque primero piden que no haya autoritarismo. Un presidente tampoco debe poner en riesgo la vida de sus ciudadanos. Pero Claudia lo ha hecho al permitir entre los funcionarios públicos a aquellos que desvían el dinero que debió destinarse a servicios médicos de la población. Sin embargo, pues esta mujer lo hizo. El dinero que debió llegar para estudios de laboratorio y anestesia fue desviado para pagar deudas de años anteriores del sexenio de López Obrador, sin que haya una sola justificación legal para hacerlo. Mientras tanto, si tú o tu familiar llegan al seguro a solicitar un análisis de sangre, los van a hacer esperar por meses para atenderlos, poniendo en riesgo tu salud. Un presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero en este sexenio el presidente, con E, intenta cuidarle las espaldas a los delincuentes. Dijo también la señora de la colita de caballo flaco que si no hubieran molestado al Mayo Zambada, todo estaría en paz en Sinaloa, pero como lo arrestaron, todo este escándalo se nos vino encima. Así o más cínica la quieren. Hay que decir y recordar las razones por las cuales se desató esta ola lamentable de violencia en Sinaloa. Hay que recordarla y en su momento, cuando haya la posibilidad pues de que se asiente bien el gobierno del presidente Trump y que tengamos una relación más fluida, pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia. Un presidente toma las mejores decisiones para su pueblo y solo entonces el pueblo se une para apoyarlo en cualquier cosa que éste quiera hacer. Pero los resultados de este presidente con E han demostrado que que no sabe tomar decisiones, y que no le interesamos como ciudadanos. Es por eso que ahora andan los esbirros del poder amenazando a todos con aquello de que quien regatee el apoyo al presidente ante Donald Trump, presidente con E, es un traidor a la patria. Así dijo el traidor de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Gracias. Nunca debe considerarse prisa el hacer un llamado para cerrar filas en torno a una circunstancia como esta. Todos estuvimos atentos a lo que pasó y se platicó este documento, incluso se estuvo rebotando una posible redacción entre todos los grupos parlamentarios. Al final, los grupos que no decidieron apoyarlo, el PRI y el PAN, lo hicieron por circunstancias políticas. Y a nuestro juicio, el calificativo tiene que ver con quien le da la espalda a su nación, quien le da la espalda a sus connacionales, quien le da la espalda a los paisanos. Quien regatea el apoyo a la presidencia de la República, a nuestro juicio, es un traidor. Muchas gracias, coordinador. Y Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, de plano se aventó una desnucadora al buscar una razón para minimizar los hechos ocurridos este fin de semana, cuando una multitud se reunió de manera orgánica a pedir su renuncia ante la evidente incapacidad que tiene de controlar el crimen en su estado. Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. A propósito de alguien que dijo, sí, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, el día que el pueblo te dice, te puse ya, pero luego hay mecanismos para decir, te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, no, es el pueblo.
En México sabemos que esto es un desorden, pero no hacemos nada. En Estados Unidos, el Mayo Zambada habría entregado pruebas al gobierno norteamericano que ligan al gobernador Rocha Moya al crimen organizado, específicamente al narco. Además, se acusa que muchos otros personajes que están en el negocio del huachicoleo o robo de combustibles financiaron las campañas de 6 gobernadores de Morena, incluido Rocha Moya entre ellos. Y pues cómo no, si el robo de combustible subió más de 1000% durante el mandato de López Obrador. ¿Se acuerdan de aquel primer informe en el que decía el anciano que habían podido terminar con esta actividad delictiva? Pues resulta que no fue así y que todo fue un engaño llevado a cabo con la participación de los medios de comunicación que decían solamente lo que el gobierno quería y la bola de porristas del bienestar disfrazados de influencers que no hacen otra cosa más que decir mentiras y vivir del gobierno, de tu dinero y el mío, de tus impuestos y los míos. Y claro que a la cabeza de los criminales que roban combustibles están los morenistas. El alcalde de Cárdenas, Tabasco, y su hermano son los principales promotores de esta actividad. Al iniciar el año 2023 en Tabasco había 22 tomas clandestinas, pero ahora que terminó el año 2024 se han contabilizado 263 de ellas. Pero los tabasqueños salen a las calles a festejar un gobernador como Javier May, quien solamente ha logrado que desde que llegó al poder se haya incrementado la inseguridad en su estado. Inseguridad que no pueden combatir ni siquiera con la cantidad que ustedes quieran que hayan mandado de agentes de la Guardia Nacional. Pero eso sí, los reporteros que se dedican a investigar lo sucedido aparecen con impactos de proyectiles en todo su cuerpo. Y no hay ni a quién recurrir. El presidente no se quiere meter a atender a los ciudadanos que nadie atiende. El gobernador dice que le damos lástima, pero que no va a hacer nada diferente. Todos ellos dejan entrar al crimen organizado, los policías no nos defienden y para acabarla de amolar, los militares están coludidos con el narco también. Hay soldados que reciben hasta 5,000 pesos mensuales por dar información a los narcos sobre los movimientos y las estrategias militares. Con razón no podemos ganar esta batalla por nuestra seguridad. La herencia de 6 años de abrazos y no balazos ha resultado funesta para México y los mexicanos. Mientras tanto, los resultados del gobierno son nulos en todos los aspectos. No hay un solo proyecto que hayan impulsado a estas personas que esté funcionando y todos están a medias esperando que les manden más dinero para terminarse. El Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, todos, el que ustedes quieran. Y para colmo, lo que sería el sostén de los gobiernos morenistas, o sea, el petróleos mexicanos, va en picada como negocio, ya que acabamos de romper el piso de 1.35 millones de barriles de petróleo bombeados que no veíamos desde 1978. 47 años de retroceso en tan solo una administración. De inseguridad ya ni hablamos. La Cruz Roja de Sinaloa se vio obligada a emitir un comunicado pidiendo de favor a los criminales que los dejen trabajar. Esto después de que sus actividades de salvamento, se vieran obstruidas por los delincuentes y de que varios repartidores de productos comerciales fueran asesinados mientras realizaban su trabajo. Por eso les digo, ¿cuánta razón tiene Claudia Sheinbaum cuando dijo que ese no es un trabajo que le corresponde al presidente, sino a los ciudadanos? La señora nos está diciendo que no va a hacer nada por nosotros, que no intervendrá por la ciudadanía, que no mejorará la situación en el país, que la inseguridad va a seguir creciendo mientras ellos sigan siendo sus socios, que no podremos salir a las calles cuando queramos y que no va a mover un dedo para ayudarnos. Todo eso depende únicamente de los ciudadanos de Sinaloa, de los ciudadanos de Culiacán, del país. A ver cuándo nos decidimos, ¿no? Si una imagen fotográfica representara la condición actual del gobierno mexicano, sin duda alguna sería esta. Se ve bonito el edificio, pero no sirve, está lejos de la gente que lo necesita y además se encuentra amurallado por unos alambres de púas que no permiten a nadie acercarse. Igualito está el gobierno mexicano, lejos de sus votantes y cada vez más alejados de la realidad que se vive en México día tras día. Los gobernantes que antes eran la esperanza de México y el faro de moralidad de los ciudadanos, están del otro lado de las vallas para protegerse de la crítica y de las quejas de aquellos que votaron por ellos, pero que no han visto respondidos sus problemas o cuestionamientos. Morena está lejos de nosotros, los ciudadanos. Gerardo Fernández Noroña ya nos había dejado ver que así sería. Apenas ganando las elecciones de junio pasado, ya había dicho que no habría diálogo con la oposición porque éramos
majaderos y faltos de rigor de intelectual. Discurso que luego fue secundada por la misma Claudia Sheinbaum, que aseguró que ella no platicaría con nosotros porque ella se dirigiría solamente con el pueblo y la Secretaría de Gobernación, pues esa que se juntara con la chusma que parecemos ser. Pero ahora que están en problemas, ahora que no saben qué hacer porque no pueden controlar al crimen organizado y reciben presiones desde el exterior, ahora sí quieren unidad. Quieren que cerremos filas y que como mexicanos nos unamos para combatir la supuesta injerencia extranjera en el país. Y repiten hasta el hartazgo que si no lo hacemos, somos traidores a la patria. Discurso ya muy gastado y alarmista que no les ha funcionado últimamente. Ricardo Monreal ha ido más allá y no ha pedido que nos unamos. Él exige que lo hagamos. Quiere un frente común que respalde a la jefe de Estado, Claudia Sheinbaum, para que ella sienta el apoyo del pueblo mexicano, pero ya no hay tal. Las divisiones y los excesos de pleitos han acabado con la credulidad de unos y la paciencia de otros, dejando solos a los políticos que siempre han estado ensimismados sobre sí mismos y sus necesidades, olvidando que fueron elegidos para gobernar un país y no a su familia. Ricardo Monreal es de esos políticos y no está equivocado. No hay manera de que los mexicanos todos estemos de acuerdo en unirnos y hacer frente con los que pretenden utilizarnos para defender el crimen organizado y sus turbios negocios con ellos. Claudia quiere distraernos y hacernos olvidar que en su gobierno y el anterior nos fallaron a los mexicanos. Mientras en Sinaloa se desata una crisis como nunca se había vivido, en donde los pobladores toman el Palacio de Gobierno Estatal y con la base del exhibidor en donde estaba una copia original de la Constitución mexicana, rompían las paredes de la oficina del gobernador en un intento de que los escuchara, ella se dedica a hacer videos hablándonos de los supuestos beneficios que traerá el no utilizar un maíz transgénico. Pero no nos dice que ya dobló las manos para permitir que se importe ese maíz desde el extranjero, lo que significa que las restricciones que están implementando serán solamente para los mexicanos. Los productores mexicanos a los que prometió ayudar y desarrollar con el fin de mejorar nuestra producción de alimentos. Y según esto, que llegáramos a ser soberanos en la producción de nuestros alimentos. La realidad, esa que no les conviene repetir a nuestros gobernantes, es que ya estamos cansados de un gobierno atroz, indigno, vendepatrias, ligado al narco, soberbio, corrupto, un gobierno que no merecemos los mexicanos. Acabo de parafrasear un mensaje que la que hoy ocupa la silla del Poder Ejecutivo lanzó en sus redes sociales en el 2014. ¿Y cuánta verdad tiene? Los gobiernos de Morena han sido atroces porque no han logrado absolutamente nada bueno para los mexicanos. Pueden decir lo que quieran en sus discursos, pero la gente, esa que vive en el día a día, ya no aguanta los precios de los alimentos que se han salido de control por una inflación incontrolada que nadie acepta y pocos saben que fue provocada por las mismas políticas proteccionistas que este gobierno ha implementado. Los mexicanos estamos cansados de ser utilizados como carne de cañón por gobernantes que tienen ligaduras fuertes con los criminales organizados y que someten a la población a pesar de que se están atendiendo las causas, como dijeran en tantas ocasiones los cínicos morenistas. Estamos hartos de ver una corrupción como la actual en todos los ámbitos donde los políticos meten las manos, incluyendo las obras como el Tren Maya, los aeropuertos, la refinería y cualquier otro proyecto que mencionen. Estamos hartos de estar olvidados y estamos hartos de ser considerados siempre en segundo lugar ante una ideología de Estado que nadie, ni siquiera sus adeptos, parece comprender enteramente. En el sector salud hemos retrocedido ya casi 40 años. Estamos de vuelta en la época donde los hospitales y las clínicas apenas sobreviven con el poco presupuesto que se les asigna. Y otra vez, aquellos que pagamos por un servicio médico de calidad y que se nos debiera de dar cada vez que llegamos a atendernos, nos vemos obligados a comprar medicamentos e insumos por la escasez que ha sido provocada por los burócratas, los desvíos de dinero y la reducción de presupuestos indiscriminados. México era ejemplo de vacunación en el mundo y hoy vemos cómo enfermedades como la viruela, el sarampión, que ya estaban erradicadas del territorio nacional, han regresado. Incluso la lepra ha aumentado y cada vez es más común conocer de estos casos en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Nuevo León, entre otros. Seguramente ustedes me dirán que la crisis que se vive es mundial y no es así. La crisis que tenemos en México sí ocurrió debido a que la pandemia vino a trastocar los mecanismos ya establecidos de las finanzas mundiales, pero si hubiéramos tenido un buen gobierno que realmente se preocupara por hacer las cosas bien, hubieran tomado las precauciones necesarias y la inflación se hubiera controlado, la productividad no hubiera bajado, el poder adquisitivo hubiera permanecido, igual que como muchos otros países han hecho. Ejemplos son Uruguay, Islas Seychelles, Costa Rica, China e incluso el mismo Argentina, que ha logrado disminuir su inflación a menos de 2 dígitos
cuando hace tan solo un año era de más de 150% anual. Los gobiernos de Morena se han caracterizado por dar discursos bonitos y hacer promesas a futuro, pero no cumplen ninguna de ellas. Claudia Sheinbaum asegura que el gobierno federal acompaña y apoya a las familias de Sinaloa y de todo el país para poder construir la paz desde la garantía de atención a las causas y cero impunidad. Pero pues si toda su atención ha estado puesta en el estado de Sinaloa en los últimos 4 meses y no han logrado absolutamente nada, ¿qué podemos esperar nosotros que no vivimos ahí? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, los ciudadanos estamos abandonados y solos ante la vida. El gobierno que supuestamente debería de garantizar la aplicación de nuestros derechos más básicos no tiene ni la menor idea de cómo hacerle. Espero que los soldados del bienestar ya estén listos y hayan ensayado el himno nacional para defender a los narcos en la frontera, porque eso es lo que parece que quieren que hagamos. Los estados en donde Morena era más fuerte, todos ellos se han visto agitados últimamente por marchas y manifestaciones en contra de los políticos. En Oaxaca recibieron a Claudia con abucheos el fin de semana pasado, que acaba de terminar, pero Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California y el Estado de la República que ustedes me quieran mencionar, no se quedan atrás. La percepción de los mexicanos está cambiando, muy lentamente, pero está cambiando. Y la de aquellos que aún no lo ha hecho es porque se está retrasando o ya estaban retrasados desde antes. Chairos necios que acusáis a los neoliberales sin razón, sin saber que sois vos la ocasión de lo mismo que culpáis. Palabras muy similares a las pronunciadas por Sor Juana Inés de la Cruz, pero actualizadas al día de hoy. Y es que durante años les hemos dicho a los chairos que todo lo que hacen está mal y no escuchan. Ellos culpan de todo a los neoliberales, pero ahora deberán de dar una maromota con grado de dificultad 3, ya que su misma líder, la de la colita de caballo, reconoció implícitamente que se extrañan los tiempos neoliberales en México. Claudia Sheinbaum firmó conjunto de leyes secundarias en materia energética que supuestamente iba a enviar al Congreso, pero el día de hoy, jueves 30 de enero, al momento de la grabación de este video, aún no lo ha hecho. Ella asegura que estas leyes fortalecen a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas del Estado, pero realmente dejan todo como estaba en la reforma energética de Peña Nieto, antes de que llegara López Obrador. O sea, que estábamos mejor antes y que íbamos por el camino correcto. Entiendo que a pesar de haberlas firmado públicamente, Claudia no quiera enviar las modificaciones al Congreso, porque eso implica ir en contra precisamente de quien gobierna México todavía, el mismísimo AMLO, y en contra del discurso de los últimos 6 años que decía que todo lo hecho por los neoliberales era para alimentar a la industria privada, exactamente como lo promueven estas modificaciones, porque lo que Claudia propone es el reinicio de subastas y licitaciones eléctricas por parte de Comisión Federal de Electricidad. Readapta algunos fideicomisos, regresan los certificados de energía limpia, y todo eso estaba en la reforma energética del año 2013. O sea, que los neoliberales estábamos bien. En el ámbito de la seguridad, Claudia ha enviado más de 4,000 agentes de a Culiacán, la capital de Sinaloa, para controlar los actos delictivos que diariamente ocurren ahí. Es decir, militarizó las calles y el ejército no está dentro de sus cuarteles, tal y como ellos lo tenían me refiero a los neoliberales en aquella época, que supongo no habrán estado tan equivocados como estos chairos decían en su discurso. Se quejaban de que Felipe Calderón había iniciado una guerra contra el narcotráfico, pero la violencia disminuyó drásticamente al final de su sexenio, por lo que asumo que la estrategia no era fallida, como afirman los chairos, sino que estaba en proceso. Los discursos de Felipe Calderón en aquella época eran como estamos atendiendo las causas de Claudia el día de hoy, pero efectivos. Aquellas acciones sí daban resultados. En lo comercial, manteníamos una relación cordial y digna con nuestros socios comerciales. Nosotros hacíamos cumplir las leyes dentro de México y nuestros vecinos no se veían afectados por las acciones ilegales de nuestros connacionales. Sin embargo, el día de hoy el gobierno mexicano dejó de hacer las cosas que le corresponden, sus actividades más preciadas, y nuestros vecinos amenazan con ponernos aranceles si no ponemos orden en nuestra casa. Lo que otra vez me hace pensar que antes, con los neoliberales, estábamos mejor. ¿O a poco creían que porque se incautaron artículos asiáticos de una sola plaza comercial en la Ciudad de México,
ya el gobierno de Estados Unidos iba a decir, sí, miren, ya están cooperando con nosotros. No les vamos a poner aranceles. O que porque detuvieron un cargamento de 1,000 pastillas de fentanilo, ya los norteamericanos iban a estar tranquilos y su salud pública iba a mejorar. Las cosas no funcionan así, lo que nuevamente me lleva a suponer que con los neoliberales estábamos mejor. Entonces, vuelvo a las palabras con las que inicié este video. Chairos necios que acusáis a los neoliberales sin razón, porque los chairos acusan de que antes estábamos tan mal, si el día de hoy quieren hacer exactamente lo mismo de lo que se quejaban. Yo siempre he sostenido que este grupo de mexicanos en particular no estaban pensando bien cuando eligieron a un presidente como Andrés Manuel López Obrador como su líder, y que realmente lo único que querían era acabar con la corrupción del país. En eso, pues, todos podemos estar de acuerdo, pero tenemos que reconocer que muchas de las acciones del pasado eran acciones que se estaban llevando a cabo en favor de México, a diferencia de lo que está ocurriendo el día de hoy. Sin embargo, los discursos en contra de aquellos neoliberales persisten, aunque se estén copiando una a una todas las acciones del pasado. Por eso insisto, quienes estaban en lo correcto y quienes estaban equivocados, no lo sabemos, pero los neoliberales tenían razón. En el ámbito de salud, los gobiernos neoliberales como el de Felipe Calderón habían dejado un seguro popular, que era una institución que funcionaba muy bien, en comparación del mugrero que tenemos ahorita por caprichos. El señor Andrés Manuel decidió quitar ese seguro popular y dejar, pues, este engendro que tenemos y que hasta el día de hoy no trae ningún beneficio al país y que, por cierto, no tiene presupuesto para trabajar adecuadamente. Todavía el día de hoy están intentando emular aquel programa para sacar adelante el sector salud, pero se toparon los chairos con un pequeño problema. No hay presupuesto, porque ya se lo acabaron. México ya no tiene dinero para que estas personas sigan gastándolo como antes y lo tienen que pedir prestado, pero como ya han pedido mucho dinero prestado en los últimos 6 años, pues no hay nadie que les quiera prestar a un costo bajo, y ahora resulta que estamos pagando intereses muy altos por el dinero que nos están facilitando desde fuera del país, desde el extranjero. En economía, la economía de México se ha mantenido artificialmente por el excesivo gasto público del gobierno en proyectos que no son de inversión, pero como ya no hay dinero, el crecimiento económico de México va a la baja y los más afectados seremos los mexicanos de a pie, los que estamos a mero bajo. El Producto Interno Bruto viene disminuyendo desde el año 2022 y el consumo privado está en su punto más bajo desde el año 2021, en que se vio afectado por la pandemia, mientras que en sexenios anteriores venía subiendo lentamente, pero lo hacía. Entonces, pues supongo que no estaba tan mal lo que hacían los gobiernos anteriores, los neoliberales, sino que el viejito quiso hacerles creer eso a los chairos para que votaran por él. Claudia está retomando el camino que otros antes que ella dejaron ya hecho y del que Andrés se había salido. Entiendo que para ella será difícil hacerlo porque indiscutiblemente es Andrés el que sigue mandando en el país. Y definitivamente Claudia no tiene el poder para controlar ni a su partido ni a México. Claudia está en una encrucijada muy difícil, porque yo insisto en que ella sabe qué es lo que le conviene hacer, pero se ve imposibilitada a llevarlo a cabo porque la ideología de su líder moral no se lo permite. Mientras tanto, la señora ve cómo se le escapa el país por entre las manos y no se decide a hacer nada. Triste es la situación de los mexicanos, chairos incluidos, que solamente alcanzan a percibir cómo su economía se va al carajo y cómo el gobierno no hace nada por solucionar los problemas de raíz. Creo que los mexicanos poco a poco se están convenciendo de que los gobiernos anteriores, los neoliberales, pudieron ser mejores, porque definitivamente pudieron serlo, pero estos de la Cuarta Transformación han sido nefastos para todos. Muchos estados de la República están en llamas por la pasividad de las fuerzas del orden. Sinaloa, Sonora, Tabasco, todos ellos gobernados por morenistas que no resuelven nada a favor de la ciudadanía. Todos ellos inundados por el crimen organizado que ha tomado el control de las plazas y se ha infiltrado en el mismo gobierno. Todos lo pudimos ver cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación organizó un Día de Reyes con juegos y piñatas para los niños a espaldas de la sede de gobierno de Villahermosa, en Tabasco. O cuando una avioneta dejó caer volantes en Culiacán exigiendo la renuncia de Rocha Moya, ayer. O cuando Javier May dijo públicamente que el desorden que tiene en su estado fue causado por Adán Augusto. O cuando la misma Claudia quiere salir a defender a Durazo, el de Sonora, ante las acusaciones de corrupción que le han hecho públicamente.
Las cosas en el país no están bien y estamos volviendo a la época de los neoliberales, pero sin tomar las acciones que anteriormente tomaron los neoliberales. La violencia crece en México y no hay acciones para detener esto. Incluso algunas ferias han sido suspendidas en varias ciudades, ya que no hay condiciones para llevarlas a cabo. Pero hay un rayo de esperanza, muy poquito, de que se reconozca que estuvieron mal. Abren las puertas a la inversión privada en el sector eléctrico y también en algunas áreas de petróleos mexicanos, lo que es una buena señal, porque vamos a quedar igual que antes, cuando gobernaban los neoliberales. Y se podrán generar empleos, habrá más dinero, pero no hay credibilidad en el gobierno porque han mentido tanto que ya nadie les cree nada. O sea, estos señores son lo mismo, pero peor. Son los necios que acusáis a los neoliberales sin razón. Y ahí me quedo.